¿Qué motiva a las personas a acudir con un cardiólogo? Tú, por ejemplo, acudirías quizás porque tienes un dolor en el pecho y desde luego quieres descartar que eso no sea un infarto, o bien alguien te realizó algún chequeo médico periódico y encontraron que tu presión arterial estaba alta, estaba elevada y quieres tener un buen control de esta, o quizás vas a iniciar un programa de actividad físico-deportiva y quieres saber que esta práctica que vas a llevar a cabo sea de bajo riesgo. Todas estas opciones son total y absolutamente válidas. Hoy día muchos pacientes acuden buscando una prevención cardiovascular. Pero fíjate bien, muchos de los pacientes que acuden nos terminamos encontrando con que ya tienen un problema cardiovascular que poco a poco ha ido avanzando y no tenían conocimiento o no tenían manifestación de esto. Por ejemplo, vamos saliendo ahorita de la pandemia COVID. A mí, como ustedes lo pueden ver en el canal, pues me tocó atender un número muy importante de pacientes. Gran parte de ellos quedaron con cierta dificultad respiratoria y muchas veces pensamos que esta dificultad para lograr ciertos esfuerzos pues tiene que ver con el proceso cicatrizal que pudo haber quedado derivado del COVID, y esto es cierto en muchos de ellos. Sin embargo, cuando un paciente antes inclusive de la era COVID está manifestando dificultad respiratoria, el primer punto que tenemos que voltear a ver sin lugar a dudas es también el corazón. Hay una condición clínica que cada vez es más común, como lo podemos ver en diferentes estadísticas de todo el mundo. Y me estoy refiriendo desde luego a esto que se llama insuficiencia cardíaca. ¿Pero qué es la insuficiencia cardíaca? Es la incapacidad del corazón, o mejor dicho, del sistema cardiovascular, de lograr satisfacer lo que son las necesidades metabólicas del organismo. Es decir, la incapacidad que puede tener el corazón de mandar el volumen de sangre apropiado para, por ejemplo, tener una buena irrigación y una buena nutrición a nivel del riñón, del cerebro, del hígado, etc. Quizás por años lo que hemos visto han sido los grados más avanzados de insuficiencia cardíaca. Uno cuando conoce un poco de medicina y uno piensa en un paciente con insuficiencia cardíaca, uno está imaginando aquel paciente que le cuesta trabajo respirar, que se cansa tempranamente al realizar esfuerzos físicos o a lo mejor que está teniendo una retención muy importante de líquido. Y sí, esto desde luego es insuficiencia cardíaca, pero es insuficiencia cardíaca ya en un estadio más tardío, en un estadio más avanzado. Y hoy día gran parte del conocimiento que tenemos es tratar de buscar o tratar de identificar pacientes que puedan tener esta condición en etapas tempranas, es decir, donde a lo mejor estos síntomas no estén todavía manifiestos, pero que podamos identificar en que el corazón, pues efectivamente está forzando, se está tratando de hacer un trabajo menor para poder satisfacer estas demandas que no lo está logrando de manera adecuada. Para que llegue un adecuado riego sanguíneo a nuestros diferentes órganos, necesitamos considerar múltiples variables, pero se las voy a tratar de resumir aquí prácticamente en tres. La primera de ellas, vamos a ver lo que es la presión arterial. Y la presión arterial tiene que ver con dos factores. Número uno, con qué tanta fuerza se contrae el corazón. Y número dos, qué tan cerradas o no están las arterias, estos vasos sanguíneos que van a ser los conductos por los que va a llegar la sangre hacia los diferentes tejidos. Número dos, vamos a evaluar lo que es la frecuencia cardíaca, es decir, la periodicidad de las contracciones. Nosotros habitualmente pues tomamos una base de por ejemplo de un minuto. Cuando hablamos que un paciente tiene una frecuencia de 60 latidos por minuto, significa que cada segundo el corazón está haciendo un latido. El tercer punto que vamos a tomar en consideración es el volumen que está circulando. Y fíjense bien, normalmente existe una relación que nosotros llamamos proporcionalmente inversa entre lo que es la presión arterial y la frecuencia cardíaca. ¿A qué me refiero? Si un paciente, por ejemplo, tiene una presión arterial que está incrementada, es decir, si el corazón se está contrayendo con mucha fuerza o los vasos sanguíneos están cerrados, lo que hace el organismo para compensar es no tener tantos latidos por minuto. Entonces, por lo general, si la presión arterial está alta, la frecuencia cardíaca tiende a disminuir, y en el caso contrario, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una arritmia, un problema cardíaco, en el cual la frecuencia cardíaca está alta,
el ritmo cardíaco por lo general disminuye. El tercer factor que les comentaba hace rato, el volumen, pues juega un papel muy importante, pero sobre todo cuando tenemos, por ejemplo, una temática de deshidratación. Porque si yo necesito que llegue un adecuado volumen sanguíneo, por ejemplo, a mi cerebro, necesito que el corazón se contraiga con fuerza, que los vasos sanguíneos tengan un buen tono y que el número de latidos sea un número adecuado. Sin embargo, si el volumen, es decir, si esta sangre que está pasando por ahí está disminuida en cuantía, pues ¿qué es lo que va a necesitar hacer el organismo? Pues va a necesitar incrementar presión arterial y va a necesitar incrementar frecuencia cardíaca. Es decir, esto que les comentaba de esta relación proporcionalmente inversa, de repente se puede romper esta variante. Y así como esto, hay muchos factores que tenemos que tomar en consideración. Sin quererlos confundir mucho en estos temas, quizás ya un poquito más sofisticados, déjenme que les comente, la insuficiencia cardíaca rara vez es un problema primario. Esto es, por lo general, es una consecuencia. Normalmente, por ejemplo, veíamos en las instituciones que aquellos pacientes que eran hipertensos de mucho tiempo atrás, que habían tenido un infarto o que tenían distintos padecimientos, pues estos paulatinamente iban degenerando y el paciente iba haciendo insuficiencia cardíaca. Hoy día quizás la causa más común, más frecuente, tanto en los países desarrollados como en muchos de los que estamos en vías de desarrollo, es que la causa principal de la insuficiencia cardíaca tenga que ver con la presentación, por ejemplo, de infartos. Aquí, ¿qué sucede? Imagínense que está una persona quien desarrolla un infarto, no se logra tratar a tiempo y ¿qué es lo que queda en su corazón? Afortunadamente logra sobrevivir, pero en su corazón queda una zona sana, como lo podemos ver en la imagen que les pongo aquí al lado, pero también queda una zona cicatrizal, una zona que no se está contrayendo. ¿Qué es lo que va a hacer su corazón? Pues las zonas sanas van a hacer un trabajo mayor para poder compensar a esta parte que no se está contrayendo. Sin embargo, si nosotros estamos sobrecargando el trabajo del corazón, pues recuerden que el corazón es una estructura muscular y si nosotros lo estamos trabajando a marchas forzadas, pues lo que vamos a hacer es que al principio nos va a rendir bien, pero eventualmente pues el músculo se va a ir cansando y conforme se vaya cansando, pues no va a ir logrando este objetivo que nosotros estamos buscando. De hecho, cuando tenemos un paciente que tiene insuficiencia cardíaca, uno de los hallazgos, tanto en la clínica, en una radiografía o en un estudio de ecografía, es decir, en un ultrasonido del corazón, lo que vemos es que tenemos un corazón grande, que tenemos un corazón dilatado. Hagan de cuenta que fuera el corazón como un globo que está conservando cierto tamaño y este globo lo inflamos más. Si este globo lo inflamos más, van a ver que las paredes que tiene el globo, de manera muy similar a las paredes del corazón, se van disminuyendo cada vez en grosor. Y esto es lo que sucede con la insuficiencia cardíaca. De repente nosotros tenemos cierto reto, el corazón se contrae con mayor fuerza, pero estas fibras se van agotando, van perdiendo fuerza y resultado de esto se van dilatando. Nosotros, por ejemplo, tenemos un índice que utilizamos cotidianamente en cardiología que se llama la fracción de expulsión. ¿Pero qué es esto de la fracción de expulsión? Déjenme les comente sin entrar en mucho detalle técnico, pero es uno de los índices más importantes que como cardiólogos estamos buscando en los pacientes. Es algo que lo más sencillo, por ejemplo, es medirlo en el consultorio mediante un ultrasonido cardíaco o ecocardiograma, pero lo podemos obtener también de diferentes métodos, ya sea desde una tomografía, una resonancia, cuando tenemos un paciente en una sala de cateterismo cardíaco, o bien a través de una medicina nuclear. ¿Qué sucede? La parte baja del corazón, lo que se llama el ventrículo izquierdo, cada vez que se contrae, envía cierto volumen de sangre que circule en todo el organismo y se queda dentro de la cavidad cierto volumen residual. Es decir, cuando el corazón se contrae, no se vacía completamente. Hagan de cuenta ustedes, si el corazón, por ejemplo, tuviera 100 mililitros de sangre en su interior, con una contracción buena, con una contracción adecuada, cuando el corazón se contrae, debería de expulsar el 60% o más de su contenido y dentro del corazón se debería de quedar un 40%, es decir, 40 mililitros.
Si nosotros tenemos y esa es la fracción de expulsión, si nosotros tenemos, por ejemplo, un paciente que estamos haciendo esta medida y encontramos que cuando el corazón se contrae expulsa el 50% y no el 60%, pues esto significa que tenemos una disminución en 10 puntos porcentuales de la fracción de expulsión. Y cuando tenemos, por ejemplo, un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca muy avanzada, podemos tener pacientes que al momento que el corazón se contrae, esté expulsando únicamente el 20% de la fracción de expulsión y 80% se queda adentro. Estos, por ejemplo, son los pacientes que al tener un bajo volumen de sangre circulante, pues ¿qué es lo que necesita hacer el corazón? Dar un mayor número de latidos, pero también toda esta sangre que se queda acumulada a nivel del corazón eventualmente va a entorpecer todo lo que es los flujos de sangre en el organismo. ¿A qué me refiero? Imagínense ustedes que lo que se da en el corazón es como una vía rápida, como ustedes quieren llegar del punto A al punto B, por ejemplo, en su automóvil y van por la carretera principal. Si esta carretera principal de repente está tapada, ¿qué es lo que pueden hacer ustedes? Tomar de repente algunas de las vías alternativas. Sin embargo, si ustedes, por ejemplo, tienen esta carretera que donde normalmente hay dos carriles y esta se convierte en uno solo, pues van a ver que se va acumulando todo este tráfico que viene de manera posterior, todo lo que viene acumulado detrás. Y lo mismo sucede a nivel del corazón. Cuando hay un cúmulo de sangre a nivel del corazón, la sangre que va de los pulmones al corazón, pues se queda también estancada o de cierta forma con un movimiento más lento dentro de los pulmones. Acá, ¿cómo nos damos cuenta clínicamente de esto? Pues una persona empieza a hacer esfuerzo físico y se empieza a cansar porque el pulmón está reteniendo una mayor cantidad de líquido. Ahora, el líquido que llega a los pulmones, ¿de dónde llega? Pues llega de lo que es la circulación venosa, es decir, de esta sangre que nosotros ya utilizamos, y esto llega pues, de nuestras venas, desde las piernas y de todo el organismo. Si una persona tiene esta obstrucción a nivel de los pulmones, toda aquella sangre que viene detrás, pues pasa lo mismo, se va acumulando, no va teniendo un adecuado flujo, y si en los vasos sanguíneos de repente tenemos nosotros mucha presión de esta sangre, pues la sangre por lo general tiende a filtrar. Cuando nosotros vemos a personas que tienen las piernas hinchadas, pues muchas veces lo que sucedió es que se dio este incremento de la presión de sangre a nivel de las venas y al no tener un adecuado flujo y poder regresar, pues esta va saliendo y se va acumulando. Y es por ello que la dificultad respiratoria y el tener acumulado sangre en las piernas son quizás dos de los datos más característicos de insuficiencia cardíaca, pero ojo, esto ya nos habla también de una insuficiencia cardíaca que ya está avanzada, que ya progresó. Hacer hoy día el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca, entonces, cuando esto ya está avanzado, pues bueno, como ven ustedes, no tiene gran ciencia. ¿Qué es lo difícil? El establecer el tratamiento correcto. Pero lo más difícil, y a lo que yo me quiero enfocar en este video, es tenemos que hacer los diagnósticos de insuficiencia cardíaca no cuando el paciente ya tiene este 20% de fracción de expulsión, sino cuando está empezando. Y cuando está empezando, podemos tener distintos marcadores que nos pueden marcar una alerta temprana que nos dicen, cuidado, este paciente pudiera estar entrando en insuficiencia cardíaca y quizás este es el momento idóneo para pues, empezar a hacer algunas acciones preventivas que pudieran ser tanto acciones en cuanto a rutina cotidiana, control de peso, a dejar algunos hábitos que son tóxicos, por ejemplo, como el cigarro, como el tabaquismo, como muchos pacientes que tienen cierta ingesta etílica, pero también lo que podemos hacer es empezar a dar algunos manejos tempranos. Les comentaba hace unos instantes que quizás lo que hoy día vemos como la causa más frecuente de insuficiencia cardíaca es la cardiopatía isquémica, es decir, la presencia de un infarto. Pero ojo, esta no es la única causa, y hay muchas otras que, por ejemplo, vale la pena destacar. Por ejemplo, si hay un paciente que es hipertenso de largo tiempo y su presión arterial no se ha controlado de manera adecuada, pues bueno, aquí no va a ser únicamente un segmento del corazón el que empieza a hacer una degeneración, sino va a ser el corazón todo de forma general
el que de repente pues va a disminuir esta posibilidad de poderse contraer y que se va a ir dilatando y que va a llevar a insuficiencia cardíaca. Pacientes, por ejemplo, que hoy día vemos con mucho mayor frecuencia, por ejemplo, portadores de cáncer. Existen diferentes esquemas de quimioterapia y de radioterapia que lastiman a las células cardíacas. Y muchas veces un paciente que recibió estos esquemas, pues al cabo de cierto tiempo producen cierto daño cardíaco, el corazón se empieza a dilatar y podemos caer en insuficiencia cardíaca. Hace muchos años quizás la principal causa de insuficiencia cardíaca, cuando yo por ejemplo me formé como cardiólogo, pues veíamos muchos pacientes que tenían la secuela de lo que se llamaba una cardiopatía reumática. Es decir, hay gente que hace muchos años, cuando estaba el advenimiento de los antibióticos, pues de repente, por ejemplo, desarrollaban una infección por una bacteria que se llama el Streptococcus beta hemolítico del grupo C de Leiden. ¿Y qué es lo que hacía esta bacteria? Pues esta bacteria daba lo que era la fiebre reumática. A los pacientes se les daban esquemas largos de manejo con distintos antibióticos, pero lo que producía esta bacteria en el organismo a largo plazo es un trastorno a nivel de nuestro sistema inmunológico, donde nuestras células de defensa, así como atacaban a las bacterias, pues también reconocían a ciertas estructuras propias del organismo como extrañas. En este caso eran las válvulas del corazón y las tapaban, las ocluían o hacían un mal funcionamiento. Cuando dentro de nuestro corazón tenemos un paciente que las válvulas están funcionando de manera errónea, desde luego el trabajo cardíaco va a ser un trabajo mucho más fuerte, mucho más forzado, y el paciente va a caer en insuficiencia cardíaca. Hoy día la cardiopatía reumática no la vemos con tanta frecuencia, pero lo que sí vemos con mucha frecuencia creciente son, por ejemplo, los problemas en las válvulas cardíacas que tienen que ver con procesos evolutivos degenerativos propios de la edad. Hoy día la esperanza de vida ha incrementado. Hace algunos años la gente pues llegaba a los 70s y hasta ahí pues digamos ya estaba bien servido. Hoy día la esperanza de vida buscamos que sean 80s y muchas veces 90s. Sin embargo, el prolongar los años vividos pues también nos pueden llevar a diferentes repercusiones y por ejemplo la causa más común hoy día de presencia de enfermedad a nivel de las válvulas cardíacas tienen que ver con procesos degenerativos que tienen que ver con el depósito de calcio. Y vean ustedes, por ejemplo, si hay un paciente que tiene una osteoporosis muy importante, los huesos están perdiendo calcio. Muchas veces a uno lo que le preocupa cuando tiene la osteoporosis es desde luego no tener una fractura, y muchos de los manejos que dan ortopedistas, reumatólogos o nefrólogos que tienen una importante injerencia en el manejo de la osteoporosis, pues tienen que ver cómo hacemos que el calcio regrese propiamente a los huesos. Pero ¿qué pasó con todo ese calcio que de mientras estuvo dando la vuelta a nivel del organismo? Pues esto se fue a depositar a los vasos sanguíneos, se va a depositar a nivel de las válvulas cardíacas, y esto es lo que nos puede dar pues también una insuficiencia cardíaca, un mal funcionamiento valvular. En algunas regiones, por ejemplo tropicales, también se puede llegar a dar insuficiencia cardíaca, que el corazón se dilate, por ejemplo derivado de una enfermedad que se llama Chagas, que es una infección que se transmite a través de la picadura de un mosquito. Hoy día vemos menos casos de esto, pero es algo que todavía sigue estando presente. Y bueno, dentro de diferentes causas que también vemos de la insuficiencia cardíaca, pues ¿por qué no? Está el COVID. Vamos saliendo de esta pandemia horrible que nos afectó a todos, pero no sabemos cuántos fueron los pacientes que desarrollaron realmente una problemática cardiovascular. Yo les había comentado con mucho detalle que el virus del COVID es algo que es sistémico, que daba la vuelta en todo el organismo. Y seguramente todo paciente que tuvo COVID, así como tenía dolores musculares y se cansaba, pues el virus estaba también a nivel cardiovascular. ¿Qué tanta repercusión de esto podremos ver al mediano o largo plazo? Pues solamente el tiempo nos lo dirá. La premisa entonces para hacer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, como ustedes lo pueden ver, pues es pensar en esto, ver al paciente
como un ente integral y decir, bueno, a ver, hubo COVID, cuidado, puede tener insuficiencia cardíaca, tiene una edad avanzada, puede tener insuficiencia cardíaca, tiene osteoporosis, puede tener insuficiencia cardíaca, tuvo un infarto, pues lo mismo, y así con diferentes situaciones. Me encantaría quizás en esta charla poderles dar todas aquellas condiciones que uno pudiera estar atento, que uno pudiera prever. Espero al menos haberles dado en este video algunas de las pistas, y en videos posteriores platicaremos sobre qué utilidad tienen los métodos diagnósticos y qué manejos hoy día tenemos. ¿Por qué? Porque el conocer esto tempranamente nos abre de forma muy importante las posibilidades a poder caer en el desarrollo de una insuficiencia cardíaca, que muchas veces el tratamiento puede ser pues hasta un trasplante cardíaco, un sistema de asistencia ventricular, es decir, una especie de corazón artificial, pero pienso hacer una serie de videos hablando sobre esta temática y créanme, va a estar muy interesante todo esto. Espero que esta breve cápsula de información les haya sido de utilidad. Si te gustó el contenido, suscríbete al canal, dale un like, recomiéndale el video a tu gente conocida. De verdad, teniendo conocimiento podemos prever el caer en muchas adversidades, en muchas complicaciones, sobre todo de esto que se ve creciente. Mucha suerte, cuídate mucho, hasta la próxima.